Será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sacias. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por este nuevo nacimiento de tu Hijo en nuestra carne, líbranos del yugo con que nos domina la antigua servidumbre del pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo, goce la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta actitud de los padres de Jesús, de cumplir aquello que dice la ley, nos enseña y por lo tanto nos orienta en nuestra vida para que respetemos siempre los derechos de Dios. Porque con mucha frecuencia nos olvidamos de que ese Dios que nos ama, que nos quiere, ese Dios que nos perdona, es el Todopoderoso. Son como dos caras de una misma moneda. No podemos tener la moneda sin tener ambas caras. Ambas forman parte como una unidad esencial de la misma realidad. Dios, el creador de todo lo que existe, es el Señor de la obra que ha creado. Y en el colmo del amor es también su Salvador. Dios Padre envía a su Hijo al mundo para que Él, muriendo por nosotros, nos rescate de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, nosotros que tenemos un pie en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, hemos de considerar en su conjunto lo que la Iglesia denomina revelación de Dios a los hombres. Yo tengo la impresión de que, no por una mala intención de los eclesiásticos, sacerdotes, religiosos, sino por quizás una falta de visión de conjunto. A veces focalizamos demasiado, hablando mucho de Dios misericordia, hablando poco de Dios todopoderoso. En otras épocas de la historia del cristianismo ha sido al revés. Se hablaba mucho de Dios juez y se hablaba poco de Dios misericordia. Y por lo tanto nosotros hemos de buscar ese equilibrio que nos haga, como digo, tener un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento. Porque la revelación de Dios a los hombres implica que Dios se da a conocer. ¿Y quiénes somos nosotros para desechar una parte y quedarnos con la otra? Recuerdo hace muchos años, cuando leí el libro en el que un periodista italiano, Vittorio Messori, explica y narra su conversión. El libro se titula ¿Por qué creo? Él en ese libro explica cómo el cristianismo no expulsa ni divide, no es o esto o lo otro, sino que el cristianismo une, es esto y lo otro. Creemos en Cristo, Dios y hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Creemos en un Dios que actúa con su gracia, mueve nuestro corazón, pero respeta nuestra libertad, gracia y libertad. Tenemos fe, una fe que nos hace creer cuando no comprendemos los planes de Dios. Fe y razón van de la mano, no están contrapuestas. Por lo tanto, mi fe tiene que ser una fe razonada, pero una razón que entienda sus limitaciones y que sepa que no es omnipotente ni todopoderosa. Cuando no comprendo, acepto el misterio. Dios es más grande que yo, me fío de Él. Esto es fundamental. El ejemplo, el testimonio que tenemos que dar a los que vienen en pos nuestro es el ejemplo del equilibrio, de amar a Dios, al Dios revelado, y no al Dios al que yo me hago a mi imagen y semejanza, al Dios que como me molesta esto que dice la revelación, el Antiguo o Nuevo Testamento, lo quito y me quedo con lo otro. Cuando haces eso, estás siendo infiel a la revelación de Dios. Estarás diciendo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Recordar aquel libro que escribió Jean Guiton, Silencio sobre lo esencial. ¿Cuántas veces en nuestras predicaciones, las de los sacerdotes, en el ejemplo, en el testimonio, en las catequesis de los padres hacia los hijos, falta esta verdad plena? Estoy diciendo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Entonces estás omitiendo parte de la verdad. Por lo tanto, aunque deliberadamente no mientas,
estás confundiendo, sin querer, pero puedes confundir. Por eso qué importante es que nosotros, como la Sagrada Familia, cumplamos la ley de Dios, porque la ley de Dios nos ha sido dada no para esclavizarnos, sino al contrario, para liberarnos, y que sepamos transmitir a los demás íntegramente esa verdad que se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese Dios que se da a conocer porque quiere llenar el corazón del ser humano de su amor, de su misericordia, pero que esa misericordia y ese amor no pueden estar reñidos con la justicia y por lo tanto con la verdad que nos hace libres. Respetando a Dios, amaremos a Dios. Respetando las normas de Dios, seremos libres y por lo tanto, sabiendo el camino que tenemos que seguir y siguiendo ese camino con la ayuda de la gracia de Dios, podremos alcanzar la salvación. Pidamos al Señor que nosotros que hemos recibido este don que es la fe, este don inmerecido, gratuito, que es haber conocido el amor de Dios, seamos fieles y lo transmitamos íntegramente, sin cercenar aquella parte que a lo mejor a mí no me agrada tanto. ¿Por qué no te agrada? Porque toca quizás una herida, porque te señala quizás que no te estás comportando bien, porque te enseña que no estás haciendo las cosas como Dios quiere. Como me molesta, y es más fácil tener un Dios calcetín que pongo del derecho o del revés, quito esta parte, enfatizo la otra. La Sagrada Familia cumplió con la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena. No está dada para cercenar nuestra libertad. Al contrario, Dios nos la dio para hacernos verdaderamente libres. El que ama es fiel a la voluntad de Dios, cumple la ley de Dios, se fía del Señor cuando no comprende sus planes, pero sabe que Dios le ama porque ha experimentado en muchos momentos de la vida que Dios le quiere. Cristo es la respuesta, es la prueba máxima del amor de Dios. Asumió nuestra condición humana, subió a la cruz para salvarnos, resucitando, compartió la salvación con todos nosotros. Que el Señor nos ayude a fiarnos de Él y a transmitir íntegramente la fe revelada que hemos recibido como un don, como un tesoro. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, por los enfermos, por aquellas familias que han sido golpeadas por la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo, al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Santiago, Silvano, Julia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.